Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Lalo Alba y bienvenidos a su podcast Los privilegios de ser patrón. El día de hoy nos acompaña Enrique Maytorena. Enrique es un líder visionario con más de 40 años transformando empresas e impulsando políticas públicas y creando estrategias de alto impacto. Él es ingeniero, emprendedor, mentor de líderes y autor del libro Brand Lead, Estrategia, Identidad y Éxito. Listo. Enrique, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido al podcast Los privilegios de ser patrón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Ya teníamos rato esperando, ¿no? esperando Sí. Para mí es un privilegio de ser patrón estar aquí. No, hombre, gracias a ti. Y creo que la vamos a pasar bien. Sí, va a ser una plática muy amena, una platiquita, creo que muy enriquecedora. Y pues adelante. Fíjate, cuando empezamos, siempre el inicio, el arranque en el podcast, Enrique, tenemos una frase de inicio y creo que de ahí empieza todo, ¿no? Y la frase dice, para entender quién es el invitado, necesitamos saber de dónde viene. Enrique Maytorena, ¿de dónde viene? Pues soy nacido aquí en Culiacán. Ok. Si se pudiera o se tuviera que decir cómo es un culichi, ese soy yo. Mi familia es de Culiacán. Ok. Una familia muy grande, los Maytorena, que en los antepasados venían de otras regiones, Okay. pero que se avecindó aquí mi abuelo y aquí tuvo 14 hijos. Ok. Entre los cuales el más chico es mi papá, Eduardo. Y mi mamá, que llegó aquí muy pequeña, muy corta edad, junto con mi abuela, a hacer una vida nueva por aquí. ¿Ellos no eran de aquí? ¿No nacieron aquí? No, mi mamá nació en Torreón. Ah, ok. Mi abuela venía de Zacatecas. Ok. Y poco a poco las hermanas de mi abuela se vinieron a Culiacán. Ya. Así es que se integró aquí tanto la familia de mi padre, que ya era de aquí, okay, como la familia de mi mamá, que adoptó Culiacán. Okay. Y dentro de esa familia, pues hubo un intermedio. Mi papá tenía muchos hermanos, mi mamá era hija única. Entonces nosotros, para equilibrar, fuimos 6 hermanos. Ok. Entonces yo Sí, tengo sí, 5 hermanos, gracias a Dios. ¿Todos hombres? No. Fue 5 hombres y una mujer. Ok. María Teresa, que fue casi al final como cuate. Ok. Llegó junto con nosotros y vino a enriquecer la familia también. Sí. El mayor Eduardo, que pues ya se nos adelantó ahora con el COVID. Ya. Y pues en esa familia de comercio, en esa familia de mucho trabajo, mi mamá siempre fue, enfermera por muchos años y siempre era jefa. Iba escalando en el Instituto Mexicano del Seguro Social por su disciplina, por su pasión, su entrega muy ordenada. Entonces, de ella íbamos tomando eso. Y de mi papá, pues un hombre emprendedor que nunca estaba quieto. Ya. Siempre tenía aventuras para la semana y para el fin de semana unas distintas. Fabricaba cosas, tenía huerta, granja. Siempre tenía algo. Muy activo, no se quedaba quieto. Sí. Y de él, pues, tomamos esa vena de emprender y de aprender. Nosotros aprendimos, y digo nosotros porque estoy hablando de todos mis hermanos. De toda tu familia, claro. Aprendimos de todo. Y a muy temprana edad nos permitieron ir a trabajar a los negocios. De hecho, antes de los 6 años, yo ya estaba trabajando en un negocio que no era de la familia. 6 años. Sí. Bien chiquito. Un poquito antes, yo tenía 5 y medio, porque era en el verano, en las vacaciones. Ajá. Mi papá, por poner orden en la casa, se llevó a mi hermano mayor a trabajar con él. Entonces él tenía 8. Mi mamá le dijo, oye, pues llévate al que sigue para que también. El otro viene muy contento y con mucho aprendizaje, que aprendan los dos. Estaban un año seguido del otro, 8 y 7 años. Y yo me comenzaba a aburrir en mi casa, porque los que seguían para mí eran bebés. No les llevaba nomás que un año. Sí, pero ya... como mi trabajo y mi aprendizaje y mis aventuras eran con los mayores. Iban con los grandes, sí. Entonces, pues, de alguna manera me colé y entré a trabajar con un señor al cual estoy muy agradecido, que se llama Gorgonio Ruiz Hinojosa, que es mi padrino, y que les tendió una emboscada a él y a mi papá y me permitieron ir. En verdad,
no era lo que yo hacía, era lo que yo estorbaba. Porque si se imaginan ahorita a un taller de suspensiones, tener un niño allí Ya, ok. diario Correcto. de esa edad, pues es un riesgo tremendo. Sí. Por supuesto que yo era un niño maduro, obediente, bien educado, y pues me comportaba y hacía caso. Por eso no quiere decir que los riesgos No del había. taller no existían. Correcto. Sin embargo, entendiendo que eran otros tiempos, yo me iba a pie de mi casa, eran 5 o 6 cuadras, y me iba a pie temprano. Y mi primer... Pero solo, con tus hermanos. Solo. Okay. Qué chulada, ¿verdad? Sí. De a los niños a esa edad, Sí. poder mandarlos. A nosotros, los de nosotros no los dejamos ir, pero ni a la privada de al lado. Claro que no. Y vivimos en un clúster. Ni a la puerta a veces. Sí. Entonces, eran otras oportunidades, por supuesto. No teníamos el mundo a nuestros pies, al alcance de un dedo, pero podíamos salir a conocer nuestro espacio de mundo a nuestro alcance. Y allí comencé a tener contacto con las facturas, las compras, las ventas, los inventarios, la atención al cliente, los descuentos, los impuestos, las máquinas que en aquel entonces comenzaban a usarse las sumadoras mecánicas, después eléctricas, los protectores de cheques, las cuentas bancarias. Todo lo que mueve el mundo del negocio. En su origen y a mano. Claro. Y ese aprendizaje pues es invaluable también. Claro. Yo recuerdo que ese primer año estaba haciendo inventario. No sabía que era un inventario y no sabía para qué servía. Solo sabía que yo tenía que sacar unos fierros que no podía jalarlos y limpiarlos. Y contarlos. Pues era una manera de entretenerme. Ya. Y además de decir la clave de ese producto. Cada hoja de las muelles traía pintado. ¿Su código? Un código. Y yo tenía que recitar el código y decir cuántos eran. El SKU, que hoy conocemos. Bueno, ¿no? sí, ¿no? Pero era la clave del producto. Era una manera de que la fábrica le ponía, ¿no? Sí. Y contarlos y recitar y decir cuántos. La persona, o sea, mi padrino me estaba observando y él sabía desde alguna distancia pues que eran 12 piezas o 20. Y de pronto yo le decía pues que eran 31 y me decía, ¿seguro? Y yo sabía que me había equivocado. Y las volvía a contar. Decía, perdón, son 32. Muy bien, póngase trucha. Y la próxima pues ya el reto ya no era nada más llegar temprano, ya era qué tarea vamos a hacer hoy, qué voy a aprender y cómo le hago para no equivocarme. Allí aprendí a que lo que contaban los resultados, no lo que habías hecho. De acuerdo, sí. Aprendí que esos resultados en los negocios es ganancias, es generar riqueza. Sí. Aprendí la responsabilidad. El negocio se tiene que abrir. Sí. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Tienes un horario que cumplir. Correcto. Tienes empleados a los cuales les tienes que pagar una nómina. Y además prestarles otro tipo de atenciones, no solo la nómina. Oye, ¿qué le pasó? ¿Por qué llegó tarde? ¿Se enfermó? Si se te golpeó en el mismo negocio que deberías de hacer. Como un cliente es exigente y viene una vez cada 3 años, pero te exige como si fuera el dueño. Y además, generalmente tiene razón. Y como otro cliente se compromete contigo y aunque encuentre más barato, sigue yendo contigo. Y ese compromiso y reciprocidad que tú debes tener con él. El tema de la lealtad, ¿verdad? A la marca, a la empresa. Exacto. ¿Y cómo lo cuidas? ¿Y cuánto te cuesta uno nuevo? Y cómo se fue transformando la oportunidad en los negocios en donde se manejaban grandes márgenes. Muchas veces era exclusividad. Claro. Entonces, el que vendía un producto aquí en Culiacán era el único que lo vendía. Porque fíjate, Enrique, estarás de acuerdo que en esos, hace muchos años, cuando tú decías, soy distribuidor exclusivo, el distribuidor prácticamente cargaba en su espalda con inventarios de la planta, ¿no? Sí. Y la planta lo respetaba y no había nadie que entrara en esa región, en esa zona. Hoy día ya decir distribuidor abre muchas puertas y muchas ventanas a otras cosas. Pero sí es cierto, esa parte de fidelidad no solo al cliente, sino también al proveedor, a la planta que me está... Sí. Las cargas laborales eran diferentes. Tú podías darle más sueldo integrado a tu empleado
sin tanta carga fiscal. De acuerdo. El impuesto era más bajo. En aquel entonces se cobraba un 4% de ingresos mercantiles y ese era el impuesto el similar al IVA de hoy. Wow. Entonces, 4%, bueno, pero a esa edad yo aprendí a calcular el 4% en la mente. Ok. Entonces agilizas mucho tu Y forma de fíjate, pensar. Enrique, a esa muy corta edad, tú en vez de estar jugando y estar, que seguramente lo hacías, pero estabas aprendiendo ya temas de negocio bien chiquito. Sí. Y viendo lo que hacía mi papá y viendo lo que hacía mi mamá, porque siempre estábamos interactuando en las pláticas familiares de las comidas, la cena. Ya, sí. Y preguntando también, porque como teníamos esa vida externa a la casa, entonces las pláticas eran muy ricas y preguntábamos sobre, oye, ¿por qué esto y por qué el otro? Y yo vi esto, oye, eso no lo platiques, ¿no? Ya. Te enseñaban también a moderarte, qué cosas podías platicar del negocio y qué cosas no deberías de decir y otras que no deberías de callar. Claro. ¿Sí? Empiezas a formarte una moral, una ética propia desde muy pequeño. También a convivir con personas de todo tipo de educación, formación, valores, porque pues de pronto en el taller había cada compañero ahí medio locuaz. Sí, llegabas desde el operador, por así decirlo, quizá el mecánico, claro, ¿no? Sí. Hasta clientes que de pronto pueden ser ejecutivos, empresarios. Pues, grandes empresarios de Culiacán que llegaban a preguntar por sus vehículos, por los transportes, camiones urbanos, por los trailers. Yo conocí allí en persona a muchos de esos señores. Algunos todavía viven y presiden sus negocios, otros cuantos ya se nos han escapado. Después me tocaba ir a cobrarles. Ok. Una labor que a veces no nos gusta mucho a varios, ¿no? Pues no es tan placentera, pero en aquel entonces que llegara un niño a la oficina de don Daniel Cárdenas Izábal o a la oficina de don Jesús Hernández de ejecutivo a cobrar y además preguntaban quién lo busca y mi apellido era conocido por el negocio de mi familia. Ah, ok, claro. Entonces les llamaba la atención y decían, ¿quién viene? Y era un niño. Entonces, otra llamada de atención. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde saliste? Claro. ¿De quién eres hijo? De Eduardo. ¿Y qué haces aquí? Trabajo allí. ¿Cómo que trabajas? Sí. Pero ¿cómo puede ser posible que tú estés trabajando y vienes a cobrar cuando además eres una familia que no tiene necesidad? Bueno, yo creo que la necesidad te la están creando para que tú creas después. Pues fue una posibilidad que me dieron y que me abrieron muchas puertas. Porque estoy seguro que más de una vez estuvieron nerviosos porque yo estaba fuera de la casa en un taller trabajando. Sí, seguro. Y lo mejor de todo es que a mí mi padrino me pagaba muy bien. Entonces mi hermano y mi otro hermano, Luis y Eduardo, los mayores, Eduardo trabajaba con mi papá, Luis con mi tío Octavio por la Juárez, en una ferretería eléctrica Maitorena. Ok. Y ellos pues les pagaban bien, pero a mí me pagaban el doble. Ok. Y tenía mucho menos edad. Y menos gastos. No, y menos intereses. Pero yo llegaba, por decir algo, si a ellos les pagaban 20 o 25 pesos, a mí me pagaban 50 pesos. Ok. Entonces yo llegaba con un billete de 50 el sábado en un sobre. Sí. Y todo el mundo se quedaba así como, wow. Además, había ido en la semana 2 veces a los mariscos. Otra vez había comido un coco porque mi padrino me invitaba a todo. Te invitaba a me trataba comer. muy bien. O me llevaba con él a comer a su casa. Mi madrina Leticia nos hacía lo que a él le gustaba, machaca, tortillas de harina recién hechas. Ya, y bueno, sí. yo me la pasaba muy bien. Oye, fíjate, pero sin duda, qué importante es desde la infancia que los padres nos avienten a ese tema de emprender algo, ¿no? Pues mira, no estoy seguro si a emprender, pero sí a aprender. Aprender. En los fines de semana eran historias con mi papá. Ok. Porque nos íbamos a fabricar bloc o a cargar bloc de concreto o tubos para el drenaje. Porque esos eran trabajos de él de fin de semana. Ah, ok. En la semana estaba en el negocio de la familia con sus hermanos y en el fin de semana hacíamos eso. Entonces, desde muy niño, a utilizar los guantes de carnaza, que eran gigantes, para poder cargar esos tubos de bloc
Sí. Y además que no se te fuera a desmoronar, porque todavía estaban frescos. Ya, ok. O irnos a la granja de pollo, Ok. que se llamó La Inesperada, precisamente porque nadie le esperaba. O a la huerta a recoger mangos y limones y acarrearlos, vender mangos y limones en la casa, hacer limonada y vender limonada a través de la reja. Rentábamos cuentos de esos de los cómics que ahora ya medio sí. desaparecieron, pero Sí. en aquel entonces era les decíamos los cuentos, que era de Editorial Novaro. Ajá. Estas series, colecciones del Pato Donald, de Bugs Bunny, de Mickey Mouse, de los superhéroes. El del santo, ¿no? También, por supuesto. Entonces eran caros. Y en la colonia nosotros los éramos como que los que comprábamos. Pero los rentaban. Y los rentábamos. Ah, fíjate. Sí. Y ahí hay una historia en el libro de la renta. Ajá. de los cómics. De los cómics. Y cómo aprendí ahí una lección con mi papá, porque le decimos, oye, papá, pues inviértele. Queremos renovarlos. Hay que cobrar más, sí. Y dice, bueno, ¿y cómo les ha ido? Pues nos fue muy bien, porque ya vendimos 4 pesos. Digo, ya ganamos 4 pesos. Y nos dijo, ¿ganaron o vendieron? Ah, caray, vendimos. Sí, exacto. Sí, entonces, cuando a esa edad te cae ese chiste, no, claro. Es lo mismo. Justo esa anécdota la vivimos hace poquito mi esposa y yo, ¿no? Mi esposa le hace cupcakes para que mi hijo salga ya a la privada a vender. Entonces llegaba y decía, pues ya gané 200. No, mijito, no ganaste. ¿Cuánto te sale la harina, esto? Tienes que pagarle a tu mamá. ¿Cómo? Nada más me quedó 50. Pues esa es la ganancia. Exacto. Entonces, cuando, como a la edad de tu hijo, lo estás aprendiendo, se te abren cosas muy bonitas, pero además se te da de forma natural. Sí. Entonces, esta parte de aprender a dar resultados de muy chico, de aprender a convivir con mucha gente, de diferentes formas de ser, de diferente tipo de educación, etcétera, más el conocimiento que vas tomando, la experiencia que estás viviendo, te va formando. Te va formando. Yo cuando llegué a Monterrey a estudiar mi carrera... ¿La estudiaste ya en Monterrey? Sí. Okay. ¿Ingeniería industrial? Sí, ingeniería industrial y de sistemas. Okay. Aquí ya había tecnológico, pero pues como las cosas que inician, pues inician batallando. Aquí estaba el tecnológico apenas empezando, haciéndose de maestros, etcétera, los que hoy son decanos y que admiramos todos por su proceso de como maestros de 35 años en el TEC, pues en aquel entonces estaban comenzando. Y bueno, yo hice todo para irme para allá. De colegiatura me fui con el 100% de beca. Oh, ok. Wow. El 90% del TEC. Y el 10% ¿de quién crees? ¿De tu papá? De mi padrino. Ah, mira. Sí. Fíjate. ¿Hasta ahí te pagaba también? Sí. Dijo, no nada más los mariscos y el sueldo, también va la beca. Entonces, tuve una infancia muy rica. Qué padre, Enrique. A los 13 años ya abrí mi negocio. Ok. A los 13 años, mi papá vendió la granja y construyó un edificio con unos locales. Ok. Y eso era atrás de mi casa. Y él quería un negocio allí. Y quería que pusiéramos una oficina de venta de materiales para construcción, que era lo que hacían ellos como familia. Sí, sí. Y a mí no me gustaba. A mí no me gustaba dedicar todas mis tardes a estar allí aburrido, esperando a ver si llegaba un cliente, porque nosotros vivíamos en la colonia Guadalupe. No había tráfico allí de comercial. Sí, claro. Y además iba a ser una oficina, no iba a ser claro, que compres y te lo lleves. Sí, sí. Íbamos a vender, pero luego te lo enviamos. Había que buscar quizá otro punto, ¿no? De más afluencia. Así es, pero al final sí íbamos a vender, porque nos iban a empezar a identificar, porque había arquitectos, ingenieros que pasaban por la calle, por esa calle. Entonces sí íbamos a terminar teniendo clientes. Sin embargo, iba a ser aburrido. Sí íbamos a estar allí toda la tarde para que de repente no llegara nadie, ¿no? Correcto. Entonces yo le decía a mi papá que no. Y siempre fui negociador. Entonces yo le decía a mi papá, ¿para qué quieres? No, pues para que aprendan. Y no voy a aprender más si vienen clientes que si no vienen.
No, pues sí. ¿Qué tal si mejor hacemos como una salchichonería, pero con abarrotes, como si fuera un súper, pero chiquito? Ok. Me dijo, a ver, ¿cómo es eso? No, pues así, que vendemos esto, vendemos el otro. Y pues lo que ahora es un Oxxo, pero pues no había esa nomenclatura de tienda de conveniencia ni nada de Ya, eso. correcto. Pero un primo hermano tenía a 3 locales, una salchichonería, muy bien montada, muy bonita, le iba bien. Y mi papá me decía, oye, pero tu primo tiene allí Ya el negocio, el luego. negocio, entonces no podemos hacer eso. Y dije, ya se va a ir. ¿Y cómo sabes? Pues porque yo siempre me salía a Ok, platicar, ok. ¿no? Él me dijo que se va a ir, se va a llevar el negocio a su casa. Ah, Allá lo va a montar, ya está terminando la construcción ok. y entonces va a dejar este negocio aquí. Ah, déjame hablar con él. Habló con él y mi primo Carlos le dijo, eran compadres ellos, mi primo mucho mayor que yo, mi papá era el menor de los Ah, ok. hermanos, Entonces, entonces ahí iban con la edad más ahí o menos. van un poco, no, menor Carlos, pero Ok. adultos ambos. Entonces Carlos dijo, pues abre de una vez, compadre. Ve abriendo para que se vayan aclientando. Ujú. Y a mí me quedan 1 mes y medio, 2 meses aquí. Y abrimos. Ándale. Entonces, para mí fue una experiencia fabulosa porque pues había que armarlo desde cero. Ok. Mi papá iba haciendo la estantería, que la dejó de verdad impecable. La hizo él de madera pintada con fondo y luego con color naranja, muy bonita. Sí. Y mientras yo andaba buscando la rebanadora, las básculas, Ok. las vitrinas cremeras, y recuerdo que fui a Buelna y Rubí, Ujú. a MZ Muebles. Ok. En aquel entonces tampoco había como que las tiendas para abastecer a los restauranteros Sí, mucha y no, variedad no como había para mucha escoger. variedad. Ajá. Entonces, pero además, la familia Zaragoza, parientes de la familia Maitorena. Aparte Ok. había una afinidad y mi papá no permitiría que compráramos en otro lugar que no fuera Ya. con ellos. Ok. Así es que fui y me atendió personalmente don Alfonso Zaragoza Maitorena, Ok. que el fundador. Y Ya. yo andaba con él recorriendo la tienda y todo el mundo se quedaba impresionado porque ¿quién era ese niño? Que don Alfonso se salió de la oficina y Para irlo a para irlo a atender, atender. y a pasear Y ahí. cuando yo elegí qué quería, dijo, ya, mándenselo. Y yo, espéreme, es que hay que pagar. No te preocupes por eso, tú vas a firmar y me vas a ir pagando. Wow. Y yo, ok, está bien, encantado. Pero pues era obvio que estaba firmando era mi papá, Sí, correcto. ¿sí? Correcto. Pero yo me sentí como que, caray, ahora tengo crédito. Y la responsabilidad ya era contigo, ¿no? Claro, O por sea, supuesto. mayor responsabilidad. Sí, Sí, tengo que cumplir. sí. En ese entonces, Eduardo, mi hermano, se acababa de ir a Monterrey. Ok. Y Luis y yo comenzamos el negocio. Fue muy bonito. Ujú. Era un abarrote de lujo, por decirlo de alguna forma. Sí. Vendíamos todo lo que se le pudiera ocurrir y necesitar Ujú. a un vecino. Ok. Mi papá nos transmitía algunas experiencias. Por ejemplo, él decía, ¿a qué horas me pediste el mapamundi? Pues el domingo Domingo a las 5 de la tarde, ¿no? Clásico de los niños, ¿no? Sí. en donde estaba absolutamente cerrado todo el comercio de Ya, Culiacán. claro. ¿Y dónde lo puedes conseguir? Entonces, en el Supercito Guadalupe, Ah, allí había mapas de lo que quisieras. mm, Había hilazas, estambres, agujas para tejer, para coser, para la máquina, sin punta, para, ok. no sé para qué eran esas, aros, lo que quisieras de Ok. papelería, borradores, Sí, plumas, sí. sacapuntas, lápices, colores, pero además del abarrote. Vendíamos carritos montables, ollas para cocinar o baterías. Ok. Vendíamos cristalería de ese cristal cortado, bomboneras, Sí, sí, sí. ceniceros. Y dices, oye, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vendemos todo esto? Ya. Yo a veces llenaba la cajuela del carro con Con cosas que productos, me sí. iba a vender.
Ok. Atendíamos a domicilio a las familias ricas de Culiacán. Generalmente vivían allá arriba en el cerro, Sí. arriba de la lomita, por allá, Ok. o a escuelas. A domicilio no había SAMS. Entonces éramos el servicio de mayoreo, lo dábamos. No, y fíjate, pero tú empezabas a desarrollar que hoy día quizás es muy común el pick-up, ¿no? En las tiendas que vas y te coges o te entregan. Sí. No había antes. No, nada de eso, no existía. No había Oxxos, no había. Y estabas dando un servicio, o sea, estoy dando un servicio incluso en el horario, domingos, muy amplio, entrego. Y ahí está la diferencia. Y mi papá siempre nos decía servicio, servicio, servicio. Sí. Y servicio, y no le podías quitar ese tatuaje que tenía mi papá, sí, de cómo dedicarse al servicio. Pero él no se dedicaba al servicio en el negocio, se dedicaba al servicio en la vida. Tenía lleno el negocio de gente que iba a pedirle consejos. Okay. Gente desconocida para él, que llegaba, oiga, señora Maitorena, fíjese que tengo un problema y quiero ver si usted me puede ayudar. Y así como que, ok, está bien, pero ¿yo por qué? No es que yo lo escuché a usted o me dijo mi primo y yo supe que usted le resolvió. Porque mis papás primero pertenecieron al movimiento familiar cristiano, okay, fundado por Manuel Cloutier, don Jorge del Rincón, la familia Bueno, algunas familias que participaban, y entonces eran reuniones de todo el equipo familiar, ¿no? Sí. Y después trabajaron en la Lomita como consejeros matrimoniales. Ellos daban pláticas de las que eran obligadas para casarte. Ellos daban un día, los lunes, la plática sobre el amor. Fíjate. Entonces, trabajó en el Colegio Sinaloa como presidente, bueno, ambos, como presidente de la mesa directiva, yo creo que 40 años. Y es que no cualquiera, que ahorita dijiste algo bien importante, Enrique, no cualquiera tiene ese servicio o esa, pues sí, esa voluntad, que viene siendo como... Es la entrega del amor al prójimo. Pero que seas servicial, ¿no? Digo, sí. no todos lo traemos o no todos lo traen. Mucho es formativo. Y otras cosas tienen que ver también, obviamente, con tu esencia. Sí. ¿Por qué es formativo? Yo tengo amigos dueños de restaurantes que los invito a mi casa y ellos me atienden. Ok. Sí. Si se derrama algo, se levantan a limpiar. Si te quieren servicio, se te acabó la bebida. Porque así te educaron, así eres. Así es. Servicial. Lo traen y es como reflejo también, ¿no? Te abren la puerta. Y habemos otros que nos aprendimos a ser caballerosos, aprendimos a servir, que no somos restauranteros, que no somos porteros, pero que lo hacemos porque nos educaron. Claro. Fíjate, desde pequeño, todas esas bases que ya te daban, no solamente el tema de meterte a los negocios, el tema que te inculcaba tu papá, ahorita nos lo platicas mucho, la parte del servicio, y te empieza a abrir un panorama, un abanico todavía más grande para ver por dónde vas. Y ahorita nos platicabas un poquito de que llegaste a Monterrey. ¿Qué fue lo que te decidió entrar a estudiar ingeniería? Un reconocimiento primero de las facultades propias. Okay. Se nos daban las matemáticas, en especial. Se nos daban todas las materias, nos iba muy bien. Y algo se nos daba porque a toda la familia, es un asunto familiar. Entonces, pues a estudiar algo que fuera un poco de reto, que te permitiera también tener un mayor conocimiento y destreza, algo técnico y que además en ese entonces se veía con mucho futuro, que era la ingeniería industrial. Mi hermano mayor, que todo lo revisaba muy bien, todo lo estudiaba, analizaba para tomar una decisión, pues ya había hecho el recorrido en Guadalajara, en México, en Monterrey, de todas las carreras, de todas las universidades, y había decidido que lo mejor era el TEC de Monterrey, en Monterrey, y la carrera de ingeniería industrial. Ay, sí, claro. Entonces, yo conociendo y admirando a Eduardo, dije, ¿para qué hago todo otra vez? Pues si ya lo eligió él, me voy por ese camino. De tal forma que ese camino tomé. Oye, Enrique, perdón que te interrumpa, fíjate, te voy a hacer una pregunta. Ahorita me gustó mucho lo que dices porque dices con todo el reconocimiento que le tienes es tu hermano, ¿no? Sí, Eduardo. Sí. ¿Qué tanto, pues estoy seguro que lo es, ahorita nos lo platicas, tu papá y tu familia o tus hermanos se volvieron inspiradores en tu vida? Todos. Como te decía al principio, mira, mi mamá muy disciplinada, ordenada y siempre fue jefa en el Seguro Social.
Y como el Seguro Social está muy cerca del Colegio Sinaloa, en donde yo estudiaba, yo salía de clases ya en secundaria y me iba a esperar a mi mamá. Ok. Era un hambre de conocer y de vagar, porque tenía que esperar más de una hora. Ok. Y yo me podía ir a pie a mi casa, siempre lo hacíamos, Sí. pero me quedaba a esperar a mi mamá. ¿Qué hacía? Me subía a su carro, oía música, mientras tanto, y luego ya me metía al seguro a esperarla, a acompañarla, y me daba cuenta de su desempeño. Pero mi mamá siempre estaba impecable, no importaba la hora. Eran las 3 de la tarde y parece que acababa de salir de la casa con su peinado, su cofia, su uniforme. Wow. Entonces siempre estaba dando un ejemplo. Sí. En su forma de caminar, en su forma de hablar, en su forma de conducirse, de terminar su turno, de tal manera que era admirada por todo el personal del Seguro Social. Qué padre. Y todo el mundo la saludaba, y entonces a mí también. Ya llegaba yo solo y me decían, ay, hola, ¿cómo estás? Claro. Porque era el hijo de la señora Maitorena. Entonces, de mi papá, todo ese servicio, esas ganas y mi papá era matemático, pero nunca estudió para eso. Era matemático, tenía una gran facilidad con los números y tenía una gran facilidad para los trazos. Él te podía diseñar una construcción en su cuaderno, decirte qué material necesitabas en unos minutos y además vendértelo, ¿no? Ya, sí. Para que no te sobrara ni te faltara material. Entonces, todo esto lo vas, entre lo que ya te heredaron en la sangre y lo que vas viendo, pues te va formando. Y ahorita me regreso al tema de la carrera en el TEC, pero fíjate, a mí me gustaría rematar esto porque me tocó estar en la presentación de tu libro. Ah, gracias, sí. En el TEC de Monterrey. Y la verdad es que lo que tú aprendiste y lo que te enseñaron, creo que es muy buen reflejo de lo que tú estás transmitiendo con tus hijos. Y no porque estés aquí, la verdad es que a mí me fascinó que tus hijos hayan presentado, te presentaron a ti, presentaron el libro, el que te estén ahí apoyando para todo el back que hay que hacer. Dices, wow, o sea, porque bien Enrique pudo haber traído a gente que le ayuda, pues personal, no, era su familia, tu esposa, tus hijos. Eso me encantó, Enrique. Fíjate que son de los momentos que no te quieres perder en la vida y que los vienes soñando. No sabes que va a ser un libro, no sabes de qué se va a tratar, pero vienes soñando este tipo de trabajo conjunto, de convivencia, de integración. Qué padre, qué Ellos bonito. Vinieron solo a eso. Qué bonito. Alejandra trabaja y vive en la Ciudad de México, Enrique en Monterrey, y vinieron exclusivamente a lo de mi libro. No son fan, ninguno de los dos, de esa chamba que les di. No, bueno, ¿no? Pero son fans seguramente de ti. Se las pedí por teléfono. Primero, le pregunté a Alejandra, que es la que menos estaba, o sea, que sé que la que menos le gustaba el tema, y me dijo, sí, papá, claro. No titubeó, no la pensó, fue inmediato. Entonces dije, bueno, voy con Enrique. Oye, Enrique, fíjate que tu hermana ya me dijo, sí, papá, ya, yo también, lo que diga, qué padre. Lo que tú quieras. Y sobre ellos solté el evento. Y yo me dediqué a disfrutar. Sí, exactamente. Oye, fíjate que es que ya quiere que hablemos de él. Creo que debía haber mencionado que sobre ellos y sobre mi esposa, y por eso yo creo que alguna vibra. Ándale, ahí llegó. Oye, Enrique, me voy a regresar rapidito. Fíjate, al tema de estudias la universidad en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Sí. Y cuando sales, ¿te vienes a Culiacán otra vez? ¿O cómo está ahí que...? Yo siempre he tenido una raíz muy fuerte aquí. Ok. Y para mí era impensable. Porque aquí está toda tu familia, ¿no? Sí. Para mí era impensable salir de Monterrey y no regresarme a Culiacán. Ok. Sí, yo me fui a preparar para venir aquí. A venir a Culiacán. Correcto. Y tuve ofertas de trabajo de Gamesa, de Pepsi-Cola. De hecho, estando aquí en la casa de mis papás, seguían llamando. Okay. Y yo negándome. Okay. Y de pronto, créeme que llegué a pensar si estaría bien yo, ¿no? Ajá. Me integré a una empresa textil que aquí no había, ¿no? Okay. Nomás esa en Culiacán, una
una empresa maquiladora textil de Heriberto Félix Guerra. Y allí ese fue mi primer trabajo como profesionista al frente de esa industria. Y luego me integré a los negocios familiares, corrí unas aventuras al paralelo. Y en la vida pública también, ¿no? ¿Estuviste? Sí, justamente ahorita que decía Heriberto, muchos años después, él lo invita el gobernador Juan Millán como secretario de Desarrollo Económico. Y el primer día oficial de trabajo de ellos, yo recibo unas llamadas de un teléfono desconocido para mí, pero varias llamadas. Yo soy alguien que no atiendo el teléfono porque atiendo a las personas. Y una vez que no estoy con una persona, entonces atiendo el teléfono y devuelvo las llamadas y los mensajes. Correcto. Entonces, en aquel entonces, que apenas los celulares andaban empezando, pues te venía el número y no sabía de quién era. Y me puse pues no recuerdo cuánto tiempo a pensar de quién podría ser ese número. Y dije, ya sé, es del gobierno del estado. Y seguramente me está buscando Heriberto porque quiere que le ayude con algún contacto. Ok. Eso es lo que yo pensaba. Él quiere localizar a alguien y me está buscando. Cuando yo me desocupo, yo me reporto a la oficina de él y batallo mucho para que entraran las llamadas. Entonces, me desocupo a las 6:30 de la tarde y me voy al gobierno. Ilusamente, porque pues, se supone que a esa hora ya no hay nadie, ¿no? Sí. Y estaba como de día allí, como si fueran las 12 del día, llena la secretaría, y me presento con Lulú, su secretaria. Le digo, oiga, mucho gusto, tengo llamadas de este número. Yo le estaba llamando, ingeniero, qué bueno que lo encuentro. Muchas gracias, déjeme avisarle al licenciado, ahorita está ocupado, que está usted aquí. Y bueno, me voy a recortar, si no nos van a alcanzar las 10 horas del podcast. Finalmente, nos reunimos Heriberto y yo ese día y me avienta, literalmente, así me empuja a una sala de juntas, en donde había otras personas, 3 personas más. Jesús Roberto Rodríguez Moreno, Jaime Tamayo y Miguel Ángel Victoria. Y yo, vayan trabajando, y se vayan dándole. ¿Y yo de qué? Y bueno, ya me platican lo que estaban haciendo. Miguel Ángel platica conmigo en privado. Me dice, oye, ¿traes tu currículum? Y yo, no. Yo vengo porque Heriberto sabía que venía. Me llamó y venía, como me acordé que lo habían nombrado, vine a ver qué es lo que se le ofrecía. Pero yo no ando en esto, ni buscándole, ni nada. Ok, disculpa. Esperamos a que Heriberto se desocupó y ya me vio en privado y me pidió que le ayudara. Yo en ese tiempo ya era consultor. Entonces me pidió que le ayudara a crear la nueva Secretaría de Desarrollo Económico, el nuevo organigrama, nuevos reglamentos, nuevos programas. Y yo le digo, sí, con mucho gusto. Me pongo a ayudarle, pero me comienza a absorber mucho mi tiempo. Entonces, trato de no quedar mal con mis clientes y les pido un poquito de tiempo. Termino el trabajo una vez que ya lo aprueba y me dice, ¿y tú en dónde vas? Sobre el organigrama. Correcto. No, dije, yo voy afuera porque tengo mucho que hacer. Tengo chamba allá afuera. No te hagas. A ver, ¿en dónde vas? No, dije, yo no voy a ningún lado. Muy amablemente me invitó. Un poco a regañadientes yo acepté. Pero ya había visto durante 2-3 meses que le estuve como asesor externo, ya había visto la dinámica y ya me había gustado. Te empezó a envolver esa dinámica. Me empezó a envolver. Sí. Entonces dije, ¿sabes qué? No puedo. Mis clientes, por fin tengo una cartera de clientes y no los voy a tirar a la basura, mucho menos los voy a dejar allí colgados. Y él me dijo así, habla con ellos, se van a encantar. Y yo te prometo hablar con ellos, pero no que se van a encantar. Hablé con ellos y efectivamente a todos les entusiasmó la idea de tener un aliado dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico. Claro. Y pues me quedé 6 años allí.
Una vez que Heriberto sale, porque él se va a campaña, pues yo me quiero salir y no me deja. Yo renuncié junto con él al gobernador. Él subió y yo lo acompañaba a todas partes porque ¿Quién él era era el su secretario gobernador? particular, Juan Millán. Juan Millán. Yo era su secretario particular, entonces él le renuncia al gobernador y yo también. Pues voy también, claro. Ya no sé cómo el gobernador no me dijo, oye, si yo no te di chamba, te dio Heriberto. A ver, yo renuncié. Y era, no me acuerdo qué día era, pero yo el lunes siguiente ahí estaba de regreso. Heriberto me dijo, no, tú te quedas. Y yo, no, Heriberto, tienes que quedarte. Ok. O sea, tu chamba para mí, quédate allí. Ya. Ya no voy a explicar por qué y para qué, pero allí. Sí. Entonces, yo me completé los 6 años. De esos últimos 6 años, los últimos 6 meses, perdón, perseguidísimos. Y en aquel tiempo en el que fue cuando empezaste a ver, platícanos un poquito, desarrollaste ahí temas, varios programas, ¿no? Sí. Uno que es de tortillas, mi tortillas. Fíjate que allí el reto que me puso Heriberto fue, primero me dijo, quiero un programa para llegar al mayor número de empresas posible, de bajo costo, pero en donde la gente la capacitemos para llevar mejor su negocio. Ok. Entonces, bueno, pues yo conseguí la clasificación. En aquel momento no había información de esa, pero se podía conseguir. Y pues lo que más había era navarrotes. Ah, ok. Pero al mismo tiempo lo que más había eran microempresas. Por mucho, como ahorita. Que hoy, el día, sí, claro. Entonces, mi tarea fue hacer un programa para microempresas, específicamente abarrotes. En abarrotes, ok. Entonces, el primer programa fue modernización integral de las tiendas. Mi tienda. Mi tienda, ok, sí. Pero mi tienda quería decir eso, modernización integral de la tienda. MI tienda. Ah, ok. Y aparte era, pues, claro, mercadológicamente... ya le empezabas a buscar sí. el juego de palabras para... Ajá. Y bueno, creé mi tienda y otros cuantos programas allí, pero pues, mi tienda fue el foco. Y me encargó a empresas tractoras, que era con las más grandes. Sí. Y poco a poco me fui como el coordinador de Ok. todos los programas. Me tocó abrir la oficina de exportación de productos sinaloenses en Los Ángeles, una serie de aventuras. Y fueron 6 años muy enriquecedores también para mí en el conocimiento y en la experiencia. Okay. Económicamente no. Económicamente okay. Es muy difícil vivir de la burocracia siendo decente, obviamente, ¿no? Del erario, sí. Sí, esa medianía aquí en Sinaloa no es tal, ¿eh? Y ahí es entonces cuando empiezas a compartir o no compartes y te empiezas a dedicar al tema de mentoría, conferencias. Bueno, allí te invitan, ¿no? Okay. Allí te invitan, pues, por el cargo que tienes o te mandan en representación. Ya, okay. Pero después, 2 años después de participar en un programa para todo el país, en el que me tocó ser parte de la creación de Capital Semilla Pyme, me toca crear un curso para todos los emprendedores del país que se daba en todas las incubadoras de México. Okay. Pero cuando me toca crear el curso, me piden que yo lo dé después. Entonces anduve en todo el país dando la capacitación a los emprendedores en todas las incubadoras del país, en todos los estados de México. Entonces fue otra dinámica. Claro. Y ahí hubo un reconocimiento que te dieron como... en Posible. En Posible. Bueno, eso fue mucho después. Ah, sí. Ok. Ah, pensé que era ahí en ese... No. Ok. Cuando estuve, después de esto que te digo, con todas las incubadoras, me invita de nuevo Heriberto, pero ahora al gobierno federal. Ok. A la Secretaría de Economía en México. Me voy a ayudarle. Yo, la verdad, jamás quise irme de Culiacán. Lo dije también desde la Pero ahí carrera. ya te cambiaste, o sea, ¿tú fuiste a vivir a la Ciudad de México? No, yo me iba el fin de semana me regresaba. Ok. Yo sabía que era imposible y además no se me hacía ni siquiera lógico llevarme a mi familia. Okay. Porque son volátiles los trabajos que te llegan por el tema político, el tema de amistad o lo que sea, porque el que llegue ya no te va a querer ahí. Entonces tampoco es como para hacer un plan de vida con eso. Correcto. Yo iba a ayudarle a mi amigo Heriberto, yo iba a ayudarle porque creía y sabía que podíamos cambiar cosas en el país y con esa pasión y ese interés me sumé, pero siempre queriendo regresarme. De acuerdo. Entonces le ayudé a crear
toda el área de microempresas de México, porque antes se hablaba de pymes. Y cuando yo entré dije, no, vamos a hablar de MIPYMES. Las MI son las más microempresas. Y desarrollé allí 13 programas para microempresas, de los cuales algunos ya fueron tomados por la OCDE. Ah, sí. Sí, desde que estuvimos aquí vino la OCDE y documentó Mi Tienda, FOCIN y Empresas Tractoras. De esos dos eran míos. Wow. Qué orgullo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y más cuando fui a España, a Bilbao, a la región de la innovación. Ajá. Y ahí hablaban de empresas tractoras. Y cuando hablaban de eso, yo me sentí un poco frustrado porque dije, ya lo habían inventado aquí. Y nosotros creíamos que lo habíamos acuñado el término. Y no pude aguantar, levanté la mano a preguntar ya al final, oye, el término de empresas tractoras, ¿de dónde? ¿De dónde o desde cuándo? Y dijeron, desde la anterior revisión que tuvimos con la OCDE, ellos nos trajeron la terminología. Ande. O sea, de aquí exportamos ese programa. Pero fíjate, híjole, hay cosas que luego nosotros damos por hecho y no valoramos. Hace poquito estuvo aquí Nadia Covarrubias, que ella es directora de la carrera del aire del TEC. Fue a recibir un premio en Inglaterra. No quedó en primer lugar, pero me dice, los que quedaron en primero es porque trabajan, ¿cómo crees? Lo que en el TEC le llaman socio formador. Que nosotros ya obviamos eso. Es de, pues trabajo con una empresa que ayuda a los chicos a desarrollarlos y a formarlos. Y allá ganó. Y entonces dice, pues yo como para mí era obvio, pues no lo propuse. Claro. Sí. Bueno, pues así sucedió. Fíjate. Esa etapa. Fue muy bonita a nivel nacional manejar todo el tema de las tortillerías, donde hay grandes líderes, donde hay grandes empresarios, donde hay emprendedores que tienen 400 o más tortillerías allá en el centro y sur del país. Sí. Y en donde están también la lucha contra estos grandes consorcios de la harina que manipulan mucho cifras, precios, extorsionan al gobierno y bueno, enfrentarte con todos ellos, ¿no? Claro. Que no era fácil porque además tienen algunos colegas involucrados con ellos. Y después de ese lapso, Enrique, ¿regresas ya a Culiacán? Sí, yo siempre con un pie aquí. De hecho, yo estuve en la Secretaría de Economía 2 años nada más. No me iba a quedar tanto tiempo. Posteriormente regreso por un periodo nomás a auxiliar a Heriberto porque nos nombran secretario de Desarrollo Social y voy. De hecho, allí ni en la nómina me metí ni en nada. Estuve 3 meses ayudándole. Pero en ese momento continúas con la parte de la consultoría. Yo seguía con la consultoría. Y bueno, la única diferencia es que todo el mundo creía, o sea, me hablaba porque creían que yo traía las bolsas llenas de dinero y que les iba a traer dinero. Y bueno, desilusión. Yo les decía, yo les vengo a ayudar en todo, menos con dinero. ¿No? Si quieren dinero, vayan a las instancias. Busquen por otro lado. Pero ellos pensaban que yo andaba vendiendo el dinero de la secretaría y que lo traían en la bolsa. Que les ibas a traer recursos para trabajar recursos como es en otro lado. Pero además, conociendo todo ese proceso, porque lo viví desde el gobierno estatal de bajar dinero de la federación, que lo hicimos muy bien, pero los procesos de revisión y estos de andar llenando todos los informes, para mí eso es odioso, yo no lo resisto y no me iba a dedicar a eso. Oye, ¿y en qué momento es como ese parteaguas en donde dices, pues me dedico a 100% al tema de la consultoría? Pues desde 1996 fue la intención, de allí Heriberto me sacó. Sí. Él quería que le siguieras ayudando. Sí, y pierdes un poco el contacto, pero luego pues lo hice a nivel nacional antes de irme con él a México. En un periodo que estuvimos desocupados porque aquí no nos querían en Sinaloa porque Heriberto había competido por la oposición, por la gubernatura y bueno, como parte de su equipo pues no nos permitían hacer nada. Entonces en esa etapa hice este proceso a nivel nacional con las incubadoras y emprendedores y me vuelvo a meter al tema. Al sector privado. Al sector privado, sí. Correcto. Con diferentes incursiones y luego regreso a México ya otra vez al gobierno y allá conocí a una empresa de sinaloenses
muy adelantados en la tecnología, en el uso de la georreferenciación de la información. Y ya había tenido un contacto yo con ellos aquí, pero ellos estaban allá en México con su empresa. Y tengo una muy cercana colaboración con ellos, ayudándoles. Pero yo lo hacía de hobby. ¿Pero se vale decir qué empresa o no? Sí, Map Data, de la familia Wong. Yo iba de hobby a ayudarles. Yo cuando me desocupaba de la secretaría, ellos estaban muy cerca por Insurgentes y me iba allí con ellos o desayunábamos. Y entonces ellos comenzaron a decir, oye, pues algo bueno trae este compa. Y me sentaban con todos en la sala de juntas, con todo el equipo, y creábamos productos en base a la georreferenciación. Y ellos me preguntaban, oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué vas a ganar? Yo nada. Y no lo creían. Nomás les dije, el día que yo los necesite y les hable, no me digan que no pueden, que tienen otra junta, etcétera, porque ese día va a llegar, les dije. Y efectivamente, un día me pide algo el subsecretario. Estaba muy desesperado porque no le habían cedido ciertas cosas con un equipo de trabajo que tenía allí. Entonces le dije, yo te lo puedo resolver. Nada más que pues, te voy a traer a una empresa que la vas a tener que contratar si quieres que te lo resuelvan. A ver, llámales. Y les llamé y titubearon, ¿no? Titubearon. Y me dijo, no. O sea, se acordaron del único compromiso que tenían conmigo era ese. Correcto. Los senté allí, me despedí. Al final, no se dio el proyecto, tuvo un arreglo menor, pero ellos cumplieron conmigo y yo con ellos. Pero cuando me vengo de México, ellos me buscan en la semana PYME. Y me tocaba el pabellón de microempresas, que era el más grande, y llegan y no estoy. Entonces me llama Jesús Héctor Bon, que en paz descanse, me llama y me dice, oye, ¿qué pasó? Pues ya, dije, tú sabes que yo nunca quise estar allá, aguanté 2 años y feria, ya me regresé. Entonces me dijo, te quiero ver. Pues está bien, nomás que si me quieres ver, tú vienes a Culiacán. Yo no voy a ir a la Ciudad de México. No, sí, quiero que me ayudes con un proyecto. Bueno, también te quiero decir otra cosa. Cuando yo te ayudaba gratis, sin ningún interés, y nunca te cobré ni percibí un centavo tuyo, lo hacía porque yo tenía un trabajo y este era hobby. Ahora no tengo trabajo, no me paga la secretaría, entonces si vienes y te ayudo, te voy a cobrar. Claro. Sí, las condiciones cambian. Y él, claro, o sea, claro que sí, además habíamos hecho buena amistad. Por eso contribuíamos uno con el otro, pero de todos modos se lo aclaré, ¿no? Vino, platicamos, le ayudé con un proyecto muy grande, que él lo tenía valorado en 8 millones, le hicimos algunos cambios, se fue a 40 millones. Canijo. Y bueno, allí me di cuenta que desde la oficina que tenía en mi casa, yo podía generar riqueza. Correcto. Con mi conocimiento. Y desde entonces decidí dedicarme a vender conocimiento. Ya no solamente la consultoría, que es ser una guía práctica que lleva algo de conocimiento, pero no 100% conocimiento. Y en eso andaba, cuando de alguna manera, por andar de metiche, me tuve que quedar, y así textualmente, tuve que tomar el puesto de director estatal de CODECIN. Y estuve allí como director poco más de 7 años. Wow. Sí, siempre fue. Y bueno, a dar resultados, que es lo que más sé hacer. Pusimos el CODECIN muy en alto, una dinámica tremenda, estupenda, fabulosa, con grandes resultados, con un posicionamiento estatal y nacional como nunca lo había tenido, con participación ciudadana como nunca la había tenido y como no la tiene lamentablemente. Y pues allí está la historia, cómo contribuimos de una manera con mucha eficiencia, muy eficaz, con un gran equipo de colaboradores que ya estaban allí. Claro. Yo no contraté a nadie, nomás con los mismos dimos 20 veces mejores resultados. Pues ya estaba, nada más te convertiste en una guía. Sí. ¿No? Nada más. En ese mentor que luego necesitamos. En alguien que le resolviera sus problemas. Sí. Oye, Enrique, pero sí quiero que nos platiques ese reconocimiento que te dieron en Posible. Esa es otra historia con un gran amigo, Enrique Pun de Taipac, un servidor, en una de esas labores de consultoría, pues
había un proyecto por allí guardado que Enrique se emociona y dice, lo quiero realizar, porque él quería hacer un proyecto social, Ok. de ayudar a las personas más allá de servirles. Ok. Entonces encontró allí ese caminito en un proyecto que tenía yo muy bien guardado y se lo pasé. Y me dijo, oye, no lo puedo aceptar porque es tu proyecto. Digo, es que yo no lo voy a realizar porque yo ya no puedo trabajar en eso. Mi línea de trabajo es conocimiento y ya no me puedo dedicar a operar algo y hacerlo nacer. Total, me acepta con la condición de que sea su socio. Y lanzamos Clinking. Ah. Clinking es un enlace entre los estudiantes, las empresas y las universidades. Y ese proyecto es muy ambicioso. Ahorita está apenas en una primera etapa, ya llevamos 6 años. Ok. Pero Enrique ha hecho un excelente trabajo y pues lo llevó a números negros, algo muy difícil en ese tema tecnológico que es enorme. Ok. Es una inversión especialmente en tiempo y conocimiento enormes, grandes. Entonces nos inscribí el proyecto en su nacimiento, en este apoyo de Monte de Piedad, Televisa y varias corporaciones que hacen esta convocatoria a nivel nacional, donde en ese entonces se inscribieron decenas de miles de proyectos. Sinaloa fue uno de los que metieron muchos proyectos. Ok. Y de Sinaloa eligieron, creo que a 6. Pero hubo varias etapas. Claro, sí, varias. Y había que entrar a todas, ¿no? Sí. Y dar tu pitch y bueno. Finalmente eligen a los mejores 100 y nos vamos a un campamento a la Ciudad de México. Okay. Y pues yo era el viejo. Sí, yo tenía 52 años probablemente. Y pues pura chavalada. No, sí había familias, señores, etcétera, sí. pero pura chavalada. Entonces, como que a los jóvenes les llamaba la atención, se me acercaban mucho. Hice muy buenos amigos allí en Posible, muchos jóvenes. Y los mentores me sorprendieron enormemente y gratamente porque eran muy jóvenes, con una gran experiencia y conocimiento. Y me ayudaron mucho. Para terminar de darle forma a Clinking y además para renovar parte de mi conocimiento. Wow. Entonces ahí tuve ese reconocimiento. Sí. Dentro de los 100 mejores emprendedores. Fíjate que dentro de los 100 mejores emprendedores eligieron a uno para que diera el mensaje y ese fui yo. Ah, ¿en serio? Sí. De hecho, qué orgullo, qué padre. Me hicieron una entrevista muy bonita. Ok. Bueno, yo digo que muy bonita porque salí yo. Ok. Pero también el contenido está bonito. bonito. Ese reconocimiento para mí fue qué buenísimo. Padre. Y bueno, después de eso, Enrique y yo nos metimos a un proyecto del TEC de Monterrey de emprendedores, formativo para emprendedores, a estas alturas, ¿no? Sí, sí. Después de más de 30 años, tanto Enrique como yo, de dedicarnos a los negocios, nos metimos a un taller para emprendedores en el cual maestros del TEC y otros tutores y mentores nos ayudaron mucho y aprendimos mucho de ellos también. Es que uno nunca deja de aprender. Nunca es tarde y nunca dejas de aprender. Siempre hay algo nuevo que puedes aprender. Así es. Oye, quiero entrar un poquito de lleno. ¿Llega Brand Lead? Bueno, Brand Lead no llegó. Brand Lead es un tema que se vino construyendo desde la infancia. Ajá. Te dije hace rato que soy un hombre de resultados. Me gusta dar resultados y no tiene caso que yo trabaje. Sí. Mi esfuerzo debe dar resultados mucho más allá que cualquier otra persona pueda dar. Pero especialmente contribuyendo en un equipo y logrando sinergia. Me gusta prepararme. Soy autodidacta. Siempre estoy aprendiendo algo. He estudiado, no sé, no te puedo decir cuántas maestrías y diplomados, etcétera. Ahora con la gran facilidad de hacerlo en línea. Sí, correcto. Y también estar conviviendo con
muchachos de 25 años en línea, ¿no? Que aprendes muchísimo de las nuevas generaciones. ¿Verdad? Sí, ¿no? Y de los maestros que de pronto te sorprenden porque conocen todo el mundo digitalmente. Uh-huh. Entonces, tú tienes una duda y eso ya existe en Hungría, en un portal, y ellos saben en dónde está. Bueno, no. Entonces, me comienzo a involucrar más al conocimiento de los negocios y comienzo a escribir mi método, ¿ok? Para mi consultoría. Ajá. Porque tienes que darle escritos a tus clientes, ya. Ok, tienes correcto. que hacer presentaciones. Es decir, no empezó como el libro. No. Tú empezaste como a escribir tu método. Mi método. De hecho, Brand Lead, yo no le hubiera puesto este nombre al libro. Ok. Pero ya venía así. Brand Lead es la metodología. Uh-huh. ¿Qué quiere decir Brand Lead? Uh-huh. Quiere decir marca líder, como empresa líder. Correcto. Sí, yo no soy un experto en marcas, yo soy un experto en negocios. Y esto es lo que viene aquí, De acuerdo. experiencia en los negocios, pero visualizado en el empoderamiento de una marca. De acuerdo. Porque al final es como le llaman a tu negocio. Sí. Sí. Tú no eres un compa, un número, tú eres Lalo Alba. Uh-huh. ¿Sí? Y así te conocemos. Correcto. Sí. Y al final, cuando dices Lalo Alba, atrás de esas poquitas letras, que son 8 letras, uh-huh, más un espacio, hay un montón de información que cada quien trae aquí. uh-huh. De la misma manera dices Coca-Cola y viene una información. Claro, el posicionamiento que genera la marca, el Sí. X. Yo le digo a la gente, ¿qué crees que te vas a llevar cuando mueras? Te pregunto ahora, ¿qué crees que te vas a llevar cuando mueras? Y ojalá pensamientos buenos. Cuando mueras, lo único que se vas a llevar contigo es tu nombre. Pues nada. Tu nombre te lo vas a llevar contigo. Aún en la lápida va a estar tu nombre. Uh-huh. En las esquelas, en los recuerdos va a estar tu nombre. Uh-huh. Y dentro de 50 años que alguien diga tu nombre, va a evocar ciertas historias. Buenas, malas, peores o mejores. Correcto. Entonces eso es una marca al final de cuentas. Uh-huh. Toda esa información que te trae la mención o la visualización de esa marca. Pero atrás de eso hay un negocio. De acuerdo. Entonces yo fui construyendo mi metodología y clientes me pedían los apuntes. ¿Sí te fijaste que alguien ahí en la presentación del libro fui y le entregué los apuntes? No ubiqué eso. Una empresaria que admiro mucho y quiero mucho, que es sí. Rosario Atondo. De Trisalet. Correcto. Sí. Que la he invitado, y dice, sí, luego no traigo tiempo, hay que invitarla, ayúdame a traerla. Muy bien. No creas que le encanta, pero con mucho gusto le digo. No, pero sí ubico el momento ese, sí. Entonces, ella me pedía los apuntes. Uh-huh. Y a veces no me los pedía a mí, me los mandaba a pedir sin que yo supiera. Y dije, bueno, ¿qué le puedo dar? Tú como consultor no le puedes dar todo al empresario. No le puedes dar todos los PowerPoints ellos quisieran. Uh-huh. Pero a veces, y más en mi caso, mis PowerPoints todos tienen movimiento. Ok. Entonces, cuando los imprimes o les quisieras imprimir, hay 18 calcomanías pegadas una arriba de la otra. Ya. Entonces Sí. no funciona. Entonces, pasarles eso a PDF o algo así es mucho más trabajo para uno. Lo he hecho, pero ya no es el mismo. Ya no es el mismo impacto. Correcto. Yo lo que estoy haciendo en mi consultoría de negocios es transmitiendo conocimiento, pero lo hago de una manera que me aseguro de que el conocimiento sea capturado, no solo transmitido. Entonces, para lograr eso, necesitas la magia de lo visual, de lo auditivo. Correcto, sí. De acuerdo. Que no lo tiene el documento impreso. De acuerdo. Lo tiene el que estás viendo una imagen que se mueve, que cayó, que se rompió, que se convirtió en otra. Y ahí eso es lo que te impacta y lo que te hace que ese conocimiento te llegue o te salga de ti. Correcto.
Entonces dije, voy a hacer mis apuntes y en un buen día me di cuenta que ya tenía muchas cosas. Ok. Al mismo tiempo, de mucho tiempo atrás, había querido escribir un libro. 20 o más años Sí. que había empezado a escribir un libro y empezado a escribir un libro y allí lo dejaba y a veces le hacía la introducción y en la introducción llevaba 40 páginas y decía, no, se me hace que esta ya no es la introducción. Y este ya es Este el primer capítulo. Sí, pero ya que lo leía, no es el capítulo 1, es como el 3. Entonces voy a hacer el índice y me ponía a hacer el índice y no sabía ni hacer un índice y luego por fin desarrollaba un índice y yo estudié en el Colegio Sinaloa y en la época en que yo estudié, todo era capítulo 1.1.1, correcto, 1.1.2, 1.1, 1.3. Entonces yo me llevé ese esquema y pues ya tenía un índice de 8 páginas. Pero muy bien estructurado allá. Pues muy bien estructurado, pero luego decías, oye, pero de este capítulo 6 yo no sé nada. O sea, aquí lo necesito, pero yo no sé nada. Entonces... suspendido el libro. Ok. Oye, salió la aventura de irme a la Ciudad de México, suspendido el libro. Salió la aventura del Codecín, suspendido el libro. Lo ibas guardando. Pero ya se te pierde, ya no sabes qué pasó, ya cambió tu mentalidad, tienes otro conocimiento, se te estropeó la computadora y se perdió el archivo. Sí. Y perdiste muchas ideas a veces también. Aparte, claro, ¿no? Eso es lo que más fácil pierdes, ¿no? Las ideas son volátiles. Entonces, algún día, en la pandemia, no. Ahora que nos encerraron, motivo de todo esto. Ahorita apenas, de septiembre para acá. Me puse a acumular. Okay. Bueno, había comenzado, yo creo que como en febrero o marzo del año pasado. Ok. A tratar de estructurar todo lo que tenía. A darle orden. A darle orden. Tenía muchas presentaciones, y lo fui estructurando. Y en el encierro dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues voy a darle a este documento. Cuando logré 3 capítulos, dije, ya tengo un libro. No, es más, no eran 3 capítulos, eran 3 etapas de mi consultoría. Entonces ya tengo 3 capítulos, ya tengo un libro muy pequeño. Tengo que hacer algo mejor. No incluí este tema. ¿Cómo puede ser? Pues no lo incluí. Ya tengo 4. Oye, este quedó como un chipote, ¿no? Es el doble de los demás. Pues ya lo divido entre 2, ya tengo 6 capítulos. Y dije, ya tengo un libro. Ok. Un libro que además me puede hacer sentir orgulloso. Un libro en el que puedo llegar a mucha más gente con este conocimiento que apenas le entrego a unos cuantos empresarios en el año. ¿Qué tal si se lo hago llegar a todo el mundo? Correcto. Que esa siempre ha sido mi idea, ¿no? Que le llegue a más y que le llegue a más. Yo entre las cosas que le pido a Dios a diario, una es, ayúdame a llegar a más gente, ¿no? Entonces, pues, terminé de darle estructura al libro. A ver, tú dime si voy bien. Yo lo veo a Brand Lead que puede ser una guía para muchos líderes empresariales, para emprendedores también, en donde nos hablas de cómo una marca puede ser rentable, atractiva, poderosa. Sí. Bueno, está bien. Sí, para mí este es un documento que debería estar en todas las escuelas de negocios. Ok. Y por supuesto una guía, como dices tú. Pero que llegar a las escuelas de negocios para mí sería lo máximo. ¿Por qué? Por todo lo que está aquí concentrado de la práctica. Todo lo que está aquí yo lo viví. Claro. Bien, me lo dictó. Sí, exacto. No fue inventado, no lo saqué de los libros, yo lo viví. Y todo lo que veas aquí lo hice yo. O sea, todos los gráficos que tú veas, todas las narrativas son mías, o de mis presentaciones, etc. Entonces, para empezar, quisiera que fuera eso. Pero, ¿qué es realmente Brand Lead? Brand Lead es un libro de negocios o una filosofía de negocios que te lleva desde la concepción hasta la percepción. Lo que quieres hacer como empresa, servicio o producto, hasta cómo lo siente el consumidor, el cliente. De acuerdo. Y eso es la mercadotecnia. Nada más que la hemos considerado la mercadotecnia como una disciplina de un pedacito de las 4 P's y se acabó. Correcto. Pero en realidad, negocios. Lo integras al negocio. Así es. A la esencia del
tú capturas la esencia del negocio y es lo que deberías de transmitir. De acuerdo. Debería de hacerte percibir eso a ti como cliente. Pero por muchos años explotaron las empresas un logo que se vea bonito, una filosofía que puedas poner en la pared y se lea bonita. Sin la esencia de lo sin que la es el negocio. realidad, sin la autenticidad. Correcto. Agencias de más de 30 años que siguen haciendo logotipos como si fuera una calcomanía. De acuerdo. Cuando realmente debe transmitirte lo que el dueño, o los dueños o creadores Los sienten, valores. creen, piensan, persiguen. Sí. Y cuando tú logres recibir eso en el producto, en el servicio y lo percibas, ese es el éxito. Claro. Y entonces eres el líder y te vuelves único. Y por eso brand lead, porque rescato lo que se habla del océano azul. Claro. Que no claro. existe en océano azul. Lo que sí existe es que tú te adelantes al resto, logres una diferenciación de tal forma que te vuelvas único. Claro. Por ejemplo, ¿qué es esa, cómo se llama ese que tiene alas? La bebida, Ese. el Red Bull. ¿Qué es? Pues es una marca, ¿Pero qué es? es una bebida energizante o... Fíjate lo que acabas de decir. Esa palabra ni existía, ¿no? Yo creo que la inventaron ellos. Bebida energizante. Yo creo que la Es inventaron un ellos. refresco. Un refresco chiquito, sin gas, nada más que para venderlo más caro, pues le llamaron bebida energizante. Y le crearon una historia. Exacto. Y entonces, ¿quieres un refresco o quieres un Red Bull? Ah, sí, claro. Ya Sí, no es lo mismo. Ya son únicos. No es lo mismo. Sí, y vale sí, una 70 diferencia. pesos, no sé cuánto. Sí, sí. El chiquito, el pequeño. Y luego, Tesla. ¿Traes un carro? Ah, traes Tesla. Ya no traes carro, traes Tesla. Entonces, Sí. ¿qué es eso? Pues es un carro. No, es un Tesla. Pero es un Tesla. ¿No? Sí, hay que. ¿Sí? Entonces, eso es lo que buscamos en branding. Una Ok. autenticidad. Algo que te vuelva único. Claro, Que, claro. aunque vendas tacos de carne asada. Claro. Esa Sí. diferenciación que sea único. Que sea único. Correcto. Que te busquen a ti, no que tú busques a los clientes. De acuerdo. Cuando tú logras eso, realmente eres una marca poderosa. Pero porque eres un negocio poderoso, no la marca per se. Sí, ¿Sí? porque abarcaste toda la esencia del negocio. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, Coca-Cola, pues es la marca más conocida en el mundo. Pero refleja su identidad tanto que la marca es el nombre del producto. Nació con el nombre del producto, no podía haber sido más auténtico. Y De se acuerdo. conservó y se hizo famoso. Porque ¿quién hizo famoso a quién? El producto de la marca. Pero hoy la marca hace famosos a productos que no se beben. De acuerdo. Cobijas, mochilas, relojes. Sí, de acuerdo. ¿No? Oye, Enrique, fíjate que seguramente vamos a tener que tener un episodio 2 porque Tal vez 3 y 4. Yo creo que sí, porque está muy buena la plática. Estamos casi acabando, pero te quiero hacer rapidito 2 preguntas. Pero no me quiero ir sin hacerte 2 preguntas. Fíjate, Enrique. Si tu vida fuera un libro Sí. dedicado en los negocios o a las marcas, ¿cómo lo llamarías? Lo llamaría negocios inteligentes. Ok. Y la segunda pregunta, ayúdanos con un consejo. ¿Qué le aconsejas a todos aquellos chicos emprendedores que quieren empezar en el mundo de los negocios? Que hagan planeación, que se conozcan a sí mismos para hacer esa planeación y la hagan en función de eso. Que entiendan que pasión no es hacer lo que me place. Okay. Que pasión no es estar tirado jugando videojuegos. De acuerdo. Eso es ser flojo y ser cómodo. Porque todo el mundo dice, es que a mí me apasiona. Pues sí, de estar tirado a mí también me apasiona, si así le vamos a llamar. A mí me apasiona ver el soccer, pero no por eso voy a estar ahí. La pasión es dolor, sino que le preguntan a Jesucristo. Que sigan la pasión de Jesucristo y luego me dicen si es pasársela todo a dar. La pasión es aquello que estás dispuesto a entregar, aunque te duela, por lograr un objetivo. Esa es la pasión. Entonces, trabajen con pasión. Y para trabajar con pasión como emprendedor, tú que eres joven, debes conocerte para que sepas qué estás dispuesto a dar, qué estás dispuesto a entregar, qué cosas sí te duelen y qué cosas te hacen feliz. Y entonces te dediques a ello y lo hagas mejor que nadie. Si tú me ves ahora, vas a decir, oye, a ese señor le apasiona hablar de esto. Sí, me apasiona.
por supuesto. Y lo haces gratis, y lo haces cobrando, y lo haces por deporte, y lo haces a diario, pero buscas ser el mejor. Entonces, De acuerdo. el joven que tiene ganas, que tiene entusiasmo, tiene que saber si no le gusta levantarse temprano, si está dispuesto a levantarse temprano. Si es honesto, se tiene que meter a negocios honestos. Si le gusta la puntualidad, no puede ofrecer algo diferente, pero al revés tampoco. Tú no puedes ofrecer como negocio que eres muy puntual si tú no lo eres. Entonces no quieras vender ese disfraz porque va a salir mal. Estás mintiéndote desde tu raíz. Sí. Entonces por eso la esencia es muy importante y los valores que vas a proyectar también. Sí, exactamente. Los valores del empresario pues son los valores que refleja el negocio. Y cuando contratas gente debe ser igual. Oye, ¿cuáles son los valores de mi negocio? Pues Sí. el compromiso. Bueno, si llegó una persona que luce, se ve que no es comprometida, ¿para qué la contratas? De acuerdo. Así sea muy hábil y muy capaz, no es Sí, comprometida. de acuerdo. Entonces va a estar fallando. Y vas a decir, no se pone la camiseta. No, nunca se la va a poner porque no es una persona comprometida. No va con tus No valores. va con los valores de la acuerdo. empresa. Entonces no va con los valores que la empresa está ofreciendo. Y entonces va a estar fallando. Si tú quieres que alguien se ponga la camiseta, primero, debe compartir los valores contigo. Sí. Segundo, debes involucrarla en la creación del proyecto. Totalmente de acuerdo. Si tú tienes esas dos cosas, esa persona va a tener puesta la camiseta. No me importa qué edad tenga, no me importa qué intereses tenga, pero con eso te garantizo que va a remar parejo contigo. De acuerdo. Enrique, muchísimas gracias, oye. Nos la pasamos muy, muy a gusto. Estoy seguro que aquí nos vamos a ver pronto porque creo que quedaron muchas cosas inconclusas por seguir platicando. Pues mira, el único riesgo es que para cuando nos volvamos a reunir haya otro libro o más temas que platicar. Y seguimos así. Es más, vamos a hacer después un podcast, Lalo Alba y Maitorena o algo así. Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y estén pendientes del próximo episodio. Ya saben, si les gustó, píquenle ahí al me gusta. Si no están suscritos, píquenle a la campanita. Y por hoy fue todo. Nos vemos. Saludos. Gracias.